Gracias María René Álvarez, diputada de Creemos por Santa Cruz. Le mando un saludo y nuevamente un placer tenerla. ¿Todo bien? ¿Me ve? ¿Me escucha? Sí, ¿cómo está Claudia? Muy buenos días. Muchísimas gracias a usted siempre por la cobertura, por la invitación. Un saludo cordial a todo el país mediante este programa que hoy por hoy está expectante ante esta jornada importante, ante la problemática, por supuesto, que vive hoy por hoy el país. Y de esto vamos dada esta situación. Y de esto vamos a hablar, diputada, hoy en contacto también con Juan José Jáuregui, diputado del Movimiento al Socialismo por Oruro, que se encuentra acá en los estudios. Mi agradecimiento por venir hasta esta montaña. Diputado, muchas gracias también por aceptar esta invitación. Muchas gracias, muy buenos días, agradecido por la oportunidad y por intermedio de tan importante medio de comunicación. Muy buenos días también a los gentiles radioescuchas y televidentes. En todo caso también, y muy buenos días a la colega diputada, que en esta oportunidad vamos a compartir seguramente algunas apreciaciones. Compartir y ojalá podamos establecer algunos vínculos hacia una solución. Preocupa este paro en Santa Cruz, preocupa. En primer lugar, lo dijimos ayer en una mesa de análisis, diputados, preocupa por la factura humana. Una persona que ha muerto a golpes en Puerto Quijarro, una persona que ha muerto en un punto de bloqueo por un accidente horrible, se murió al no ver un cable cuando estaba en la motocicleta. Hay una persona herida, hay muertes en condiciones dramáticas, también trágicas más bien, personas que han muerto en manos, se dice hasta ahora, de pandilleros. Hay el caso de una joven que ha sido violada, es decir, al margen del número tenemos sufrimiento en Puerto Quijarro, en puntos de bloqueo, en la noche, mujeres. Esto es lo que ya no tiene retroceso. Después de esto, obviamente, las pérdidas económicas que están sumando para Santa Cruz y para el país. Hasta aquí llego yo con las facturas, y lo que tenemos que hacer como sociedad y ustedes como actores políticos es intentar un acuerdo para poder pacificar el país. Como decía hace algunos minutos, una sociedad que está en un momento muy difícil de retejer sus vínculos. Hoy estamos todavía con el conflicto del censo después de un cabildo masivo donde sin duda asistió el pueblo en un número importantísimo, más que en el anterior cabildo. Hubo también tensión, hubo también descontento con quienes estuvieron a la cabeza de este cabildo, y hoy tenemos todavía un vacío en la salida definitiva. Seguimos debatiéndonos entre el 2023 y 24 pese al decreto. Las últimas noticias tienen que ver con un número incomprensible de proyectos de ley, es decir, era imprevisible que tengamos tantas propuestas en estas últimas horas. De esto quiero hablar. No sé si estas propuestas de ley para el censo van a ser la solución o no. Es una pregunta que yo dejo en manos de ustedes, diputados. Diputada, yo le cedo primero la palabra para que explique la posición de su fuerza política y por dónde cree usted, diputada, que podemos encontrarnos de verdad. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Al respecto, nosotros prácticamente hemos presentado en estas últimas horas un proyecto de ley que emana de esta petición del Cabildo, del último Cabildo, por supuesto, donde delega a sus legisladores cruceños, a sus parlamentarios, para poder elaborar este proyecto de ley. Hemos trabajado, quiero informar a todo el país, la bancada cruceña, tanto de Comunidad Ciudadana como de Creemos, en tiempo y materia para la elaboración de este proyecto de ley, un proyecto de ley muy completo, Claudia, un proyecto de ley que además de ello toca puntos muy importantes. El fundamental es el pedido del censo de población y de vivienda que se realice el año 2023. Por otro lado, se habla muy estrictamente sobre el tema de la redistribución de recursos, la redistribución de escaños electorales
hablamos del saneamiento del padrón electoral, que es uno de las problemáticas que evidentemente tiene a toda una población sin garantías, un padrón electoral viciado, por supuesto, y evidentemente hablamos también y hemos sido muy ambiciosos en este sentido para poder hablar del pacto fiscal. Bajo ese marco jurídico, bajo el contexto además de todos los planteamientos que se han dado, porque no podemos olvidar, Claudia, de que el Comité Interinstitucional Cruceño tuvo la predisposición de asistir a cada una de las convocatorias que delegaba el gobierno mediante sus representantes nacionales para poder asistir, hacer el debate técnico, etcétera, etcétera. Finalmente creo que se acudió a todas, por supuesto, con esa convicción de llegar a un acuerdo, de llegar a la pacificación del país. Lamentablemente no hubo tal predisposición de debates técnicos, se derivaron a ser lamentablemente apreciaciones totalmente políticas. Entonces, en el sentido, estamos una vez más en esta lucha. Sabemos que tendría que haber voluntad política. Eso es lo que se necesita en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se actúe de manera democrática, que se respete las disidencias, que se respete evidentemente esta situación. Si hay voluntad de todos los parlamentarios de Bolivia, no solamente los de Santa Cruz, de poder llegar a un acuerdo en la Asamblea Legislativa, y que por supuesto como principal medida nosotros estamos poniendo que la realización del Censo de Población y Vivienda tendría que realizarse en 2023. ¿Y por qué en 2023? No es un capricho, porque se ha demostrado de manera técnica que se pueda realizar. Tenemos que darle la pacificación al país de manera inmediata. Lamentablemente, en estas horas, el Senado ha rechazado tratar por tiempo y materia los proyectos de ley que tienen que ver con el censo. Lamentamos esta actitud. Ahora a la 1:00 p.m. nosotros estamos convocados a la Asamblea Legislativa, que también estamos pidiendo por dispensación de trámite y por voto de urgencia, y sobre todo por la pacificación de nuestro país, por todos los elementos que usted ha mencionado, que no me gustaría obviamente politizar la vida de las personas y de todos los vejámenes que se han vivido en el departamento de Santa Cruz, delitos de terrorismo, sesgos en la ciudad, y por supuesto esto es una decisión que no compete a un Estado de Derecho, que no compete respetando las normativas que tenemos en nuestro país. Y necesitamos que el gobierno se sensibilice, necesitamos que el presidente Luis Arce Catacora deponga toda actitud política que tenemos. Necesitamos que Luis Arce Catacora tenga sensibilidad por lo que hoy pasa el país. Entonces, bajo ese sentido, nosotros, y siendo responsables, pero reitero, además, siendo muy disciplinados al mandato del Cabildo, hemos cumplido, hemos presentado nuestro proyecto de ley, y por supuesto tenga la seguridad el pueblo de Santa Cruz, en este caso, que nos ha delegado esta función, que lo vamos a defender a capa y espada. Siempre vamos a dejarlo todo en la Asamblea Legislativa por defender nuestros principios, nuestros derechos, pero también es necesario informar que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, somos 130 diputados. Para la aprobación de un proyecto de ley, Claudia, se necesita la mitad más uno. ¿Qué se necesita? Voluntad de los parlamentarios para poder darle una certeza a nuestro país, para que haya mejores condiciones de vida en nuestro país, para que mejore la salud, para que mejore la economía, para que mejore, por supuesto, la educación, que haya la redistribución correspondiente. El censo hoy día se tenía que llevar, hoy día se tenía que practicar la encuesta nacional de acuerdo a la fecha que el mismo gobierno dio, de acuerdo a los préstamos que en la misma asamblea se aprobaron, querida Claudia. Hoy día era un día fundamental para hacer historia, pero lamentablemente decidieron postergar. Voy a simplemente hacer referencia a la consulta específica en el marco de este último cabildo. La consulta fue: ¿están de acuerdo en instruir a nuestros legisladores para que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones de 2025? Recordar también que el gobernador cruceño anunció anunció a la sociedad la presentación de un proyecto de ley
en la Asamblea Legislativa, que ha sido puesto en consideración del Comité Interinstitucional, impulsor del censo, para ejecutar este censo en octubre del 2023. Esto en cumplimiento, dicen, a las determinaciones de los cabildos del 30 de septiembre y del 13 de noviembre. Le doy la palabra al diputado del Movimiento al Socialismo por Oruro, Juan José Jáuregui. ¿Cuál es la manera como ustedes reciben esta propuesta? Bien, en realidad creo que no estamos siendo muy honestos con la población. Creo que estamos instrumentalizando los cabildos como un mecanismo de presión. No se está entendiendo cuál es la finalidad de un cabildo. Los cabildos hoy en día se han constituido simplemente en escenarios donde se permite que un representante cívico realice un monólogo, porque en realidad, conforme la ley 026, el cabildo sería la instancia deliberativa, es decir, tuviera que existir un escenario en el cual tenga que haber ideas de uno y otro lado para que puedan arribar a un documento que tampoco tiene condiciones de vincularidad. En consecuencia, no es vinculante. Pero tiene un peso político. Claro, ¿no? Que ¿no? sí, es una instancia consultiva, pero lastimosamente los cabildos ahora se han constituido en escenarios en los cuales un actor hace un monólogo, plantea las preguntas y al último los que asistieron al cabildo ni siquiera saben lo que se está aprobando, y es esa la consecuencia que ha tenido, por ejemplo, este último cabildo del 13 de noviembre, cuando muchos de los asistentes probablemente no estuvieron de acuerdo con los contenidos que fueron puestos a consideración. Y a todas luces se ha evidenciado de que la representación cívica se ha encontrado en un dilema, en un conflicto para saber cómo sale de esta convocatoria a un paro cívico que en el transcurso de los días se ha ido distorsionando en sus contenidos y se ha convertido en un bloqueo cívico. A estas horas, por ejemplo, si hacemos una verificación de cuál es la conducta del cruceño, si está acatando o no está acatando el paro cívico, podemos evidenciar de que los centros de abasto y muchas arterias de la ciudad de Santa Cruz están con absoluta normalidad, pero lastimosamente en horas de la noche ya se transita a un otro escenario donde se inician los bloqueos en distintas rotondas y se convierten estas rotondas en escenarios de actos delictivos. Y lo que estamos siendo testigos en este momento es que se están perpetrando delitos ordinarios. El último acontecimiento, por ejemplo, que se ha suscitado cuando han asesinado a una persona a puñaladas y le han sacado el corazón, se ha pretendido a través de algunos medios de comunicación estigmatizar que los masistas fueron quienes atacaron, y luego información del Ministerio Público nos hace evidenciar que ha sido un ajuste de cuentas, porque los que estaban bloqueando eran ex reclusos de Palmasola que hace 5 meses salieron de este centro penitenciario producto de la comisión de delitos ordinarios. Y lastimosamente esa movilización que en algún momento inició con una pretensión, y lo acaba de señalar también la colega diputada, una pretensión de poder generar mayores recursos para el pueblo cruceño, porque faltaba recursos para inversión en educación, en salud, mejorar las condiciones de la población cruceña, y habían convencido, enamorado casi a la totalidad de los cruceños, se fue distorsionando, y ahora evidenciamos de que del ímpetu simplemente de esta movilización era una motivación absolutamente política. Y me remito a un antecedente que es absolutamente contundente. La página 24 de la propuesta que ha sido remitida por parte de la Universidad Gabriel René Moreno al Instituto Nacional de Estadísticas, luego de la reunión del 15 de agosto, donde suscribieron un acta con 5 puntos, y en el punto 2 lo que señala es que se va a remitir una propuesta técnica de la Universidad Gabriel René Moreno a nombre del Comité Interinstitucional. En esa página 24, la preocupación del Comité Interinstitucional que representa a Santa Cruz estaba vinculado a que si es que el censo de población y vivienda se realizaba más allá del
año 2023, se realizaba el 2024, el riesgo era que dado que el 2025 es un año electoral, no se podrá reasignar los recursos económicos y se corría el riesgo de que a partir de la gestión 2026 recién se iba a hacer la reasignación presupuestaria, y es por eso que se convoca a estas movilizaciones cívicas. Ahora, producto del entendimiento que ha demostrado nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, es que se han hecho ajustes, pero no han sido ajustes políticos, sino han sido ajustes en virtud de las factibilidades técnicas, y en consecuencia se ha llegado a un punto de equilibrio en donde también falsea la verdad la colega diputada. El Comité Interinstitucional siempre ha rehuido la posibilidad de que puedan asistir a los escenarios de diálogo. Y la última oportunidad, el escenario del diálogo de Trinidad, han salido del escenario de diálogo a horas 20:00, 8 de la noche, y media hora después se están generando escenarios de convulsión en una provincia en el departamento de Santa Cruz. Con esto, ¿qué queremos demostrar? Que la intención fundamentalmente no está en encontrar escenarios de diálogo, sino la intención fundamentalmente está que paulatinamente, gradualmente se pueda escalar en los niveles de violencia para de esa manera desestabilizar el gobierno nacional. Ahora, si la preocupación era vinculada a que recién la platita van a poder gastar a partir del 2026, el gobierno que ha señalado, vamos a, en función de los resultados del censo que se va a realizar en la gestión 2023 en el mes de marzo, vamos a poder en el mes de septiembre poder ya disponer de estos recursos con la nueva reasignación en virtud de los resultados preliminares. Y lastimosamente se distorsiona la verdad y se pretende incorporar nuevos elementos. Ahora el padrón electoral, hecho que no está vinculado a la actividad del órgano ejecutivo. La reasignación de escaños, que incluso el ministro Cusicanqui ha señalado que en el mes de diciembre se va a remitir todos los resultados relacionados al cómputo de población para que el Tribunal Supremo Electoral pueda reconfigurar la asignación de los escaños parlamentarios. En consecuencia, cuando nos señalan que estamos haciendo caso a la voluntad del soberano, que en un cabildo se manifestó y señaló que el censo tenga que ser nuevamente el 2023, en el punto 1 no dice eso. En el punto 1, al cual hace referencia, señala que se debe garantizar la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de la gestión 2025. Y esto está absolutamente garantizado. Y penosamente ahora se transita nuevamente de un escenario en el cual hemos estado viendo el órgano ejecutivo tratando de entender o hacer entender al Comité Interinstitucional para que, siendo que no pudieron con el órgano ejecutivo, bajo los términos de razonabilidad técnica, poder ajustar los términos, porque nunca demostraron esto, poder trasladar esta discusión al órgano legislativo, pero no entendemos con cuál la finalidad, porque existe un procedimiento legislativo que inviabiliza la posibilidad. La dispensación de trámite y voto de urgencia no se podría cumplir, porque dadas las referencias que tenemos del proyecto de ley, que aún no lo conocemos formalmente, pero por información de los medios de comunicación conocemos que está existiendo algunos mecanismos en su redacción que van a involucrar la inversión de recursos del Estado, y por mandato constitucional, revisemos el 321 de nuestra Constitución Política del Estado, obliga que si es que hay inversión del Estado, tenga que ir en consulta al Ministerio de Economía y Finanzas. Y por la naturaleza de los ajustes temporales, en virtud de que no se estaría respetando lo que señaló el Decreto Supremo 4824, señalando el 23 de marzo como fecha de realización del censo, y tuviéramos que ajustar hasta el 18 de octubre, ahí tenemos que remitir de manera obligatoria al Ministerio de Planificación para que nos señale en qué punto, en qué fase de la etapa precensal, censal o postcensal, básicamente precensal y censal, vamos a ajustar los tiempos para que podamos alcanzar a esa pretensión que tiene en este momento la bancada de oposición. Penosamente, ese es el grado de irresponsabilidad con el cual se está actuando. Tiene la palabra diputada Álvarez. Bueno, yo voy a volver a reiterar que yo jamás voy a ingresar a politizar la vida de cualquier persona que lamentablemente haya sido arrebatada, haya sido golpeada, violentada, y por supuesto que haya sido en consecuencia pérdida de la misma. Es lamentable el discurso. O sea, ya el diputado, el colega, muestra pues la predisposición y cuál es la línea política que van a seguir. Seguir mintiéndole al país,
La misma narrativa tenían para el golpe de Estado, la misma narrativa del ministro Cusicanqui, donde vino a la Asamblea Legislativa y dio certeza de la realización del Censo de Población y Vivienda para este año 2022, que tenían el avance del 90% del trabajo de cartografía, que tenían el avance, que tenía el avance, lo que pasa es que nos están llamando para una reunión, que tenían el avance del 90% de la cartografía, que tenían el avance concreto ya de las etapas procesales que nunca fueron transparentadas. Nos cansamos de pedir las peticiones de informe correspondientes. Las distintas instituciones del departamento de Santa Cruz vinieron hasta la ciudad de La Paz. ¿Con qué fin? Para poder coadyuvar en el proceso. Pero lamentablemente el INE hasta la fecha, hasta hoy día, que debería estar cumpliendo con el procedimiento de la encuesta nacional, no da respuesta. Han incumplido a sus deberes, Claudia. Hemos presentado las distintas denuncias correspondientes de esta institución que le ha incumplido al país. Había un decreto vigente, hay un decreto vigente que el Censo de Población y Vivienda tenía que llevarse como prioridad nacional. En este sentido, lamentablemente, no lo han hecho, no hay respuestas claras, no hay respuestas objetivas, simplemente es un capricho, es una forma de querer demostrar poder a costa de lo que sea. El gobierno está encegado en este sentido y no ve más allá de sus narices, no ve más allá en el sentido del conflicto que está causando. ¿Cómo pueden decir que un cabildo no tiene validez? ¿Han visto la presencia de cada uno de los ciudadanos? La cantidad enorme. El último cabildo fue el cabildo más grande de la historia que hemos tenido en el departamento de Santa Cruz. ¿Por qué son tan insensibles? ¿Por qué? Si en Santa Cruz no solamente había la representación en este cabildo de ciudadanos cruceños, había la representación de todo Bolivia, porque eso representa a Santa Cruz, acobija a cada uno de los bolivianos que va y busca mejores días y que por supuesto aporta con el desarrollo de nuestro departamento. Ciegos o hacerse los sordos, los mudos, no tiene respuesta a lo que nosotros estamos esperando como bolivianos. Nosotros estamos esperando mejores días. Simplemente es un censo nacional. No le estamos pidiendo que se retiren de la Constitución Política del Estado o que hagan normativas a su antojo. Nosotros estamos exigiendo como bolivianos que se respete. El día de hoy se tendría que llevar a cabo, reitero, el Censo de Población y Vivienda en este noviembre del año 2022. Muchas gracias, diputada Álvarez. Entiendo que tiene una reunión, no la quiero retener más, o se puede quedar un par de minutos todavía. Le voy a dar también la posibilidad de... Yo le pido las disculpas, querida Claudia, me tengo que retirar porque evidentemente hoy estamos trabajando en poder defender nuestro proyecto de ley y de darle la certeza y la respuesta al pueblo cruceño, al pueblo boliviano, que vamos a luchar siempre vamos a luchar por mejores días y por el beneficio de cada uno de los bolivianos. No se tienen que olvidar los parlamentarios del movimiento al socialismo que debajo de esta piel no hay pues desigualdades ante la ley, todos somos iguales ante la ley y tenemos derecho a ser censados. Y esta es una demanda justa y además que está estipulada en la Constitución Política del Estado. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. La liberamos para su reunión y le agradezco el tiempo. Muy bien, vamos a darle la palabra al diputado para el cierre también a lo que dice la diputada Álvarez. No, Claudia, yo le agradezco. En realidad creo que estamos en un escenario en el cual debemos tratar de encontrar entendimientos en función de razones. Y nadie está desconociendo la necesidad de poder realizar un censo de población y vivienda. Nadie en lo absoluto está desconociendo la necesidad de poder hacer mejores reasignaciones económicas, habida cuenta de que la composición, la morfología de la distribución poblacional con relación al censo de la gestión 2012 y con relación al censo del 2001 ha ido variando sustancialmente. En consecuencia, ¿qué es lo que le motiva al gobierno poder sostener la fecha del censo de población y vivienda en la gestión 2024 y en el mes de marzo? Si no es otra cosa que
la responsabilidad por garantizar que los resultados tengan absolutamente confiabilidad, que sean responsables y que sean útiles, porque pareciera que se está simplemente observando la primera parte de lo que es el censo de población, sin entender que también es un censo de las condiciones en las cuales uno está habitando. Y básicamente lo sustancial, lo fundamental, lo útil para un diseño y para la reprogramación de las nuevas inversiones de las futuras autoridades está vinculado en la segunda parte de lo que es el censo, el tema de en qué condiciones uno está viviendo. Y penosamente lo que estamos apreciando es una instrumentalización política para paulatinamente ir escalando en el grado de conflictividad, porque la pretensión primigenia que está expresada en la página 24 de la propuesta del Comité Interinstitucional de Santa Cruz ha sido absolutamente atendida. Lo que ahora estamos ingresando ya es un tema de la redistribución de escaños, y en alguna oportunidad habíamos nosotros denunciado que la intención era política. Hemos estado peleando y hemos invertido, y la región de Santa Cruz ha invertido casi $1.000 millones a la fecha, solamente para conocer que va a tener 2 diputados más, porque en el tema de senadores no existe la influencia o la afectación en virtud de los resultados del censo. Diputado, quiero aprovechar su presencia acá para preguntarle sobre esta última acción que ha tenido el movimiento al socialismo desde su bancada cruceña, porque ha presentado un proyecto de ley para la reasignación de escaños en base a los resultados del censo el 2024. Esto tiene como principal actora Daisy Choque. ¿Qué pasa, diputado? ¿Qué está sucediendo dentro del MAS? Parece que hay movimientos de un lado y de otro. Existe un compromiso con la región. Todos los diputados tenemos un compromiso con nuestras regiones. Bajo el parámetro de la razonabilidad, tenemos que nosotros admitir las propuestas de los colegas parlamentarios. Yo tengo mis observaciones con relación a la pertinencia o no de aprobar una ley, dado que el 297... ¿Le parece pertinente o no? Bajo los parámetros del Decreto Supremo 4824, siendo que no se va a alterar la fecha, porque la fecha del 23 de marzo no emerge de la voluntad de Luis Arce Catacora, no emerge de la voluntad de Cusicanqui y menos de algún diputado, sino emerge de la voluntad de más de 36 representaciones de las gobernaciones, entidades territoriales autónomas, municipios, sistema universitario, que junto con el Instituto Nacional de Estadística y la presencia y el apoyo técnico de organismos internacionales, vieron la manera de ajustar los términos de la realización del Censo de Población y Vivienda, y a partir de este evento de Trinidad, en donde se reunió la comisión técnica, es que emergió la fecha del 23 de marzo. Y el Decreto Supremo 4824 emerge de esa necesidad y en atención a esas observaciones que se tuvo. Y siendo que tengamos una ley que pueda estar englobada o pueda estar enmarcada dentro de este parámetro, y escuchando las apreciaciones también que hace 2, 3, 4 días se virtió por parte de la representación cívica, en el sentido de que un decreto supremo no es confiable porque paulatinamente se va modificando, seguramente la representación del departamento del Movimiento al Socialismo del departamento de Santa Cruz, a efectos de darle certidumbre, vio la pertinencia de poder elevar a rango de ley este decreto supremo, que está enmarcado también en el trabajo técnico que se realizó en Trinidad. Ese es un escenario, es un tópico, pero el otro escenario es distinto. El escenario que se pretende involucrar en relación a tratar un proyecto de ley que, siendo que no pudieron demostrar al Ejecutivo la pertinencia técnica de ajustar los términos de la realización del censo por parte del Comité Interinstitucional y por parte del órgano ejecutivo y la representación del resto de los departamentos y municipios, ahora ven como mecanismo de resolución del conflicto al cual ingresaron ellos mismos por parte de su tosudez, ahora ven como mecanismo de resolución la Asamblea Legislativa, y esperemos conocer, porque no conocemos formalmente los contenidos, no conocemos la justificación, no conocemos la exposición de motivos, no conocemos los elementos técnicos que permitan aseverar de que vamos a rebajar la fecha hasta el 18 de octubre. Estos elementos creo que van a ser objeto de evaluación en las comisiones correspondientes, pero a lo que no se puede ingresar en la Asamblea Legislativa es a acortar los tiempos de un tratamiento legislativo que consideremos elemental para poderle dar certidumbre al tratamiento de una norma de esta naturaleza. Considero que toda norma se puede considerar, se puede tratar en la medida en que ésta cumpla los procedimientos. Le cuento que los proyectos de ley de Creemos y Comunidad Ciudadana
acordaron para un censo en 2023 y del MAS sobre el censo en 2024. Estos proyectos han sido rechazados en ventanilla por fallas de trámite y falta de consenso partidario respectivamente. Es la última noticia que tengo para usted, diputado.